Bien, seguimos con la segunda parte entonces, que va a estar más concentrada en el proceso en Argentina. Y bueno, como lo habíamos dicho ya, hubo una primera fase de rebelión en nuestro país que se produce en los inicios del siglo XX, que fueron expresión de dinámicas objetivas de la estructura económica social del país, o sea, no solamente de un efecto de los procesos externos. Y durante esos años, entonces, el país va a vivir importantes luchas, la clase obrera, que ya las vimos, ¿no? Ya las hemos nombrado, como la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919 y otras. La clase dominante en general aceptó negociar con algunos procesos, especialmente los dirigidos por la pequeña burguesía, pero pocas veces aceptó hacerlo con la clase obrera. De hecho, solo lo hizo cuando las luchas superaron su capacidad de dar respuestas eficaces en lo represivo, por ejemplo, durante la Semana Roja, o cuando la negociación le servía para quitar fuerza a las direcciones obreras más combativas y favorecer a las moderadas. En toda esta etapa, la clase obrera era vista como un peligro inminente, especialmente a partir de la Revolución Rusa, y la respuesta fue fuertemente represiva. La derrota, entonces, de ese primer ciclo de rebelión de la clase obrera argentina tuvo en las masacres de los años 20 su punto fundamental, y en los asesinatos y la persecución sistemática que desarrolló la dictadura impuesta en 1930, en especial enfocada contra anarquistas y comunistas, su continuidad. Como también ya lo vimos, esto es casi como un repaso muy rápido de lo que ya trabajamos, años después, y en base al desarrollo de otra estrategia, una estrategia reformista que se convierte en mayoritaria dentro de las organizaciones obreras, los trabajadores conquistaron nuevos derechos sociales, laborales y políticos y mejoraron su nivel de vida a partir de incorporarse al sistema institucional. Esa estrategia era posible en el marco de un capitalismo que en Argentina se estaba todavía desarrollando en extensión, o sea, estaba incorporando nuevos territorios, incorporando nuevos sectores a la producción y al consumo, y por lo tanto logrando ampliar los niveles de plusvalía a partir de incorporar más obreros a la actividad productiva. Por eso, la estrategia obrera de incorporarse al sistema institucional vigente coincidió tácticamente con los intereses de sectores importantes de la burguesía que también estaban logrando aumentar sus ganancias en base a ese proceso. Coincidencia que, repito, solo fue posible en esa fase del capitalismo, que aún no había completado su desarrollo en extensión y que por lo tanto no tenía como única alternativa para aumentar sus ganancias el acrecentar la explotación sobre trabajadores ocupados, ya que podía hacerlo a partir de incorporar nuevos obreros a la masa asalariada de la patria. El proceso se encarnó, se representó en la expresión política conocida como peronismo. Como vimos, Perón impuso una política a favor del desarrollo capitalista entre 1946 y 1952, que coincidía en gran parte con los intereses de la clase trabajadora, excepto con la intención de una parte de esa clase de tener un proyecto político propio, ¿no? Eso fue lo que Perón claramente canceló y enfrentó. Pero, además, cuando el capitalismo necesitó incrementar la explotación del trabajo, porque ya había comenzado a encontrar los límites de su desarrollo en extensión en Argentina, Perón, desde el poder, intentó realizar un gran cambio en su política. En definitiva, el problema para el gobierno peronista fue que no pudo promover estos cambios, especialmente por la contradicción entre la nueva política que buscaba llevar adelante y el apoyo fundamental que tenía, que seguía proveniendo de la clase obrera. La crisis entonces se expresó en forma evidente en el Congreso de la Productividad, donde la oposición de la base obrera al intento de profundizar la explotación fue contundente. Ahí comenzó a profundizarse también la crisis del gobierno peronista, que terminó con el golpe militar de septiembre de 1950. Tras el golpe de Estado, va a comenzar un proceso de luchas que se podría calificar como popular y espontáneo, que se denomina comúnmente resistencia peronista.
pero que en realidad sobrepasó claramente a esa identidad política, o sea, la identidad política peronista y a sus límites ideológicos. A través de múltiples formas de lucha, los trabajadores enfrentaron la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora y a los gobiernos civiles que la continuaron. Se trató de una dinámica de acumulación de fuerzas populares que luego van a hacer síntesis en las grandes insurrecciones obreras de fines de los años 60, especialmente el 69, como el Cordobazo y los Rosariazos, que ya veremos en clases posteriores. Por esto de que superó los límites de la identidad política, yo creo que lo correcto es hablar de resistencia obrera, como se pone el historiador Alexander Schneider, o bien de resistencia popular, expresando una resistencia que va más allá de lo peronista y que también va más allá de lo puramente obrero. Esas luchas van modificando condiciones de la clase obrera del pueblo, produciendo un gran cambio que se comienza a configurar en esos años. El pasaje de nuevo a una estrategia revolucionaria, ¿sí? De nuevo vuelven a aparecer elementos que se van a expresar fundamentalmente en las insurrecciones del 69, que plantean la necesidad de avanzar hacia una forma de organización social distinta a la capitalista, forma que se denomina genéricamente socialismo. Digo genéricamente porque el término socialismo abarca muchas expresiones, pero básicamente es decir, una forma de organización de la sociedad que no se estructure en base a la búsqueda de ganancias por parte de unos pocos, que son los propietarios de los medios de producción, sino que se base en la búsqueda de una mayor igualdad, de una redistribución, de un acceso igualitario a los medios de producción, de un acceso mayor a la propiedad, ¿no? Ese proceso de cambio de estrategia mayoritaria en la clase obrera fue más allá de las identidades políticas preasumidas por los distintos grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los mismos sectores que se autodenominaban peronistas realizaban algunas prácticas que tenían contenido revolucionario, algo no propio del peronismo. El peronismo no es revolucionario más allá de que pueda haber peronistas que sí son revolucionarios, ¿no? El peronismo como movimiento histórico no tenía un proyecto de subvertir, de trascender el orden social capitalista, ¿sí? Y esa búsqueda de la clase obrera que empezaba a tomar elementos revolucionarios, aún cuando gran parte de esa clase obrera se seguía identificando como peronista, se sintetizó en distintos programas políticos, o sea, en proyectos que trataban de sintetizar qué es lo que la clase obrera o determinados sectores de la clase obrera buscaban hacer como el país, ¿sí? Con el país. Esos proyectos son lo que les compartimos como los programas de La Falda, de Huerta Grande y de la CGT de los argentinos, que son justamente eso, expresión de grupos de la clase obrera, de dirigentes de la clase obrera, que se juntaban a discutir la situación política en distintos momentos, uno del 58, el otro del 62, el otro del 68, y decían que había que transformar en el país y cómo había que transformarlo. Se ve, ¿no? Es una cosa muy importante, porque no es solamente la clase obrera diciendo no queremos esto, o solamente diciendo queremos aumento de salario, como a veces quizás en la actual situación aparece, ¿no? Un sindicato diciendo queremos aumento de salario para nosotros, o no queremos esta reforma, o no estamos de acuerdo con esto. No, no es la clase obrera diciendo no a esto, o queremos solo algo particular para un grupo de la clase obrera. Es la clase obrera como conjunto diciendo no queremos esto, pero queremos esto para el país. No queremos este proyecto de país y en cambio queremos este proyecto alternario, ¿sí? Es muy importante y es algo que para los sectores obreros, para quienes sufren constantemente la explotación, para quienes están obligados a trabajar 8, 10, 12 horas por día en condiciones muy difíciles, para quienes están todos los días preocupados por poder llevar o no el pan a sus mesas, preocupados por poder pagar los alquileres, es, de, es muy complejo, porque no hay tiempo en general para pensar proyectos de país. Por eso, en general, los proyectos de país los tienden a pensar los sectores más poderosos, los más ricos, porque tienen tiempo libre, porque tienen más capacidad de estudiar, porque tienen más capacidad de comprender. Para la clase obrera eso es muy complejo.
no tiene tiempo en general, está agobiada. Y cuando tiene un rato de tiempo, ¿qué trata de hacer? Y de dispersarse, de alegrarse, de encontrar un momento de esparcimiento por fuera del trabajo. Si la clase obrera, en el poco momento libre que tenga, lo destina a pensar un proyecto de país, es un hecho enorme y muy particular de determinadas instancias históricas. Esta instancia que estamos viendo ahora, la que va del 55 al 68, demarca en gran medida esas características de un sector obrero que está disputando el proyecto de país, que no se queda en decir, bueno, votamos a este, o esto no nos gusta, sino en decir, esto es lo que queremos. Y eso marca un quiebre con toda la historia previa. ¿Sí? Y podríamos decir que en parte ese quiebre es lo que después hace necesaria para los sectores más concentrados en la economía argentina, para los sectores más reaccionarios, la búsqueda de la dictadura militar que trata de eliminar esa experiencia obrera de Cuauhtémoc. Ya lo veremos más adelante. Entre estos programas que se va dando la clase obrera hay un evidente proceso de acumulación de fuerzas y de construcción de un proyecto cada vez más amplio y más homogéneo y a la vez más transformador. ¿Sí? Si uno compara el programa del 58 con el del 72, es muy evidente que empieza a haber un proceso de profundización de las demandas de transformación social del país que se existe. Y esto se termina de plasmar en el programa más avanzado, que es el programa de la CGT de los argentinos, ¿sí? Del 68, solo un año antes de las grandes insurrecciones populares del 69, donde podríamos decir que ese programa del 68 se expresa en las calles apoyado por las masas populares. ¿Sí? Es un programa que tiene muchas cosas importantísimas. Por ejemplo, en la clase yo les sintetizo una de las muchas frases que podemos destacar, que es una frase que arranca diciendo la propiedad solo debe existir en función social. Fíjense que lo que dice ahí es ya no tiene que existir la propiedad privada como tal. O sea, o por lo menos no la propiedad privada que se busque solo en función de la acumulación individual. La propiedad solo debe existir en función social, en función del mejoramiento de la sociedad. Si hay alguien que tiene una propiedad privada excesiva, por ejemplo, alguien que tenga 1.000 millones de dólares en el banco o 10 millones de dólares en el banco, eso no es una función social, no cumple ninguna función social, ¿sí? No mejora la vida de la sociedad. Y ni siquiera podemos pensar mejora la vida de esta persona si nunca va a llegar a gastar esos 10 millones de dólares. ¿Sí? Lo que demanda entonces es decir, la propiedad de una función social, es un cambio abrupto con la construcción capitalista. Luego sigue diciendo que los trabajadores son los creadores del patrimonio nacional y exige que los trabajadores, por lo tanto, tengan derecho a intervenir en todas las áreas de la economía. Y ese mismo párrafo termina diciendo también, termina planteando también el reclamo a que los hijos de los obreros tienen que poder entrar en las universidades. Seguramente muchos de ustedes son hijos de obreros y de obreras, y quizás la posibilidad de que ustedes estén hoy estudiando en una universidad tiene que ver con estas luchas de la clase obrera. Porque además, este programa de 1968 da un paso adelante muy fuerte con el del 58 y el 62. Y ese paso adelante es que ya no es un programa solo de la clase obrera. O sea, a ver, es un programa que desarrolla la clase obrera, pero que interpela, ¿no? Que llama también a sumarse a la lucha a otros sectores sociales, especialmente a sectores de la pequeña burguesía, comerciantes, pequeños empresarios que se iban viendo desplazados, empezaban a sufrir el hecho de la llegada de las grandes empresas multinacionales, de la apertura del país a la competencia internacional sin cuidarlos, sin políticas de protección social a la producción nacional, y que por lo tanto se empezaban a fundir, ¿sí? Y si se fundían, pasaban a ser proletarios, clase obrera. Y también interpela fuertemente a los estudiantes.
muchos de ellos hijos de esa pequeña burguesía que se iba empobreciendo, algunos de ellos, pocos todavía en esta época, hijos de obreros, y muchos, la mayoría quizás del estudiantado, hijos de los sectores más pudientes del estudiantado de ese momento, ¿no? Pero que aún así era interpelado desde un lugar de que el estudiantado tiene un acceso diferencial a la cultura. Entonces, aun cuando quizás eran hijos de la burguesía, por el hecho de poder comprender la situación del país, la clase obrera les decía, tienen que sumarse a luchar con nosotros, porque el país solo puede mejorar para todos si todos se suman a la lucha. Si no, era un país que iba a avanzar inevitablemente, decía la clase obrera, hacia una mayor división, hacia una mayor confrontación, que fue lamentablemente lo que pasó. ¿Sí? Un país que se ha atravesado por la terrible dictadura y que sufre hasta hoy las consecuencias del aumento de la pobreza, el aumento de la miseria, el aumento de la desocupación. Además de las corrientes peronistas, surgen muchas corrientes que se identifican como marxistas o como luchando por el socialismo, como por ejemplo el sindicalismo de liberación, el sindicalismo clasista, y toda esa movilización de la sociedad argentina hace síntesis en grandes insurrecciones populares, destacándose los dos rosariazos y el Cordobazo de 1969 y un par de años después el Vigorazo, también en Córdoba, de 1971. En toda esa sucesión de grandes luchas populares se conformó en la calle y a través de la confrontación una especie, digamos, de partido de los que luchan. Desde la unidad obrero-estudiantil, entre obreros y estudiantes, que simbolizó en definitiva la capacidad de la clase obrera para construir una fuerza social alternativa al sistema capitalista. Los trabajadores entonces se iban constituyendo en una fuerza política con capacidad de construir hegemonía, o sea, de construir un proyecto de país que fuese acompañado por esos sectores sociales y de articular en sus demandas los intereses de los demás sectores oprimidos de la sociedad. Bueno, acá vamos a cortar la segunda parte del video y vamos a avanzar luego en una tercera.